El módulo 2 se titula Buenas noches, vamos a iniciar la sesión de esta noche. El módulo 2 se titula Fundamentos de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Un saludo para nuestros alumnos que van a ver esta clase en línea. Y pues bueno, vamos a empezar con un caso clínico real a resolver. Rápidamente les contesto, este contexto es real, ¿sí? Es real y quiero ¿qué harían ustedes? Vamos a ver qué harían ustedes si fueran familiar directo de esta paciente. Te explico, mira, se trata de la señora Leonarda Castañeda, paciente geriátrica femenina de 90 años de edad. Vive sola en su casa en Jalapa del Marqués, en el estado de Oaxaca. Hasta el día de hoy se ha valido por sí sola, pero ya no lo podrá hacer por la retinopatía diabética que presenta. ¿Qué quiere decir? Que la paciente ya no ve. Sí, la paciente ya no ve la paciente, ¿sale? Ya necesitará a alguien que la cuide las 24 horas para prevenir una caída. Durante todo este tiempo a la señora le han llevado su comida. Hay una señora que le va a dejar su comida y la señora se ha valido por sí sola. Cursa con diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución y pues ya tiene una retinopatía marcada. A pesar de que ya se operó de cataratas de ambos ojos, esto sigue presente por el mismo proceso patológico de la diabetes. Tiene tres hijos, una hija y dos hijos, los tres son profesores, pero los tres hijos viven fuera del estado, ¿sí? Uno vive en Veracruz, en Coatzacoalcos, el otro hijo vive en la Ciudad de México y la otra hija vive en Guadalajara, ¿sí? Entonces no hay quien la cuide, estos hijos hicieron su vida por allá, la señora por la edad que tiene, pues ya no tiene más familia acá en el pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué harías tú si fuera hijo de esta paciente Leonarda? ¿Qué harían ustedes? Necesito que hablen, lo grito que lo hablen, porque los hijos no saben qué hacer ahora con su mamá. Lamentablemente aquí en la región del Istmo todos sabemos que no hay una casa, no hay un asilo para ancianos en el Istmo de Tehuantepec, ¿eh? No hay. O sea, que hay casa de día es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia en una casa de día y en un asilo? Pues que en una casa de día, ¿sí? En una casa de día el paciente adulto mayor va por sí solo o es llevado por un familiar para que conviva con otros adultos mayores, comparta experiencias y ahí entra la terapia lúdica, ¿no? Los juegos en los adultos mayores, bailan, juegan ajedrez, etcétera, etcétera. Se van a divertir, pero es en un horario de 8 de la mañana, 2 de la tarde, de 8 a 4 y ahí se van a su casa. Esa es una casa de día. Casa de día sí hay aquí en la región del Istmo, pero aquí estamos hablando que la paciente necesitaría, en dado caso, si fuera la posibilidad, una casa hogar, un asilo para ancianos, donde ella reciba toda la atención que necesita, desde la atención de enfermería hasta atención psicológica y geriátrica de un médico geriatra, ¿no? Entonces, ponte en esta situación, querías tú. Tú tienes una vida hecha en Coatzacoalcos, Veracruz, tienes una vida hecha en Ciudad de México y en Guadalajara. Tú tienes tu familia, tienes tu esposo, tus hijos, tu trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué harías tú? Y en más contexto, la señora no se quiere ir de su casa. No se quiere ir de su casa. Ya la intentaron llevar y no se quiere ir porque la señora dice que va a morir en su pueblo, que no va a ir a morir a otro lugar. ¿Qué harías tú? Vamos a empezar para resolver este problema. Vamos a empezar con Amairani Cabrera. ¿Qué haría usted, Amairani Cabrera? Le escuchamos, por favor. Buenas noches, maestro. Bueno, yo creo, considerando la petición de la señora de 90 años, como hija, yo pagaría a una, pues, enfermera, que es lo más viable, que la cuide, que esté con ella, ahora sí que 24/7, ¿Ok? si yo no puedo estar ahí. Bien, contexto, stop, te voy a detener, te voy a interrumpir tantito, perdón. Sí, ya cotizaron una enfermera y el costo que le dio la enfermera por 24 horas, porque recordemos, ella necesita 24 horas ¿para qué? Para esto, prevenir una caída. ¿Qué pasa, Mayrani, si esta paciente se cae? ¿Qué hueso se va a fracturar? Para empezar, cadera, puede ser miembros superiores, miembros inferiores, puede Correcto. ser también una fractura de, no sé, de cráneo, yo qué sé, Sí. ¿Y sabes cuánto te cobraría la enfermera? ¿Será que tomas el dato? Ella está cobrando lo mínimo 600 pesos por 12 horas, pero dice como si ya va a ser 24 horas, estaría cobrando 1,000 pesos diario. Le dio al familiar un presupuesto de 30,000 pesos al mes.
y se va a encargar de cuidarla, pues, día y noche. La pregunta es a Mayrani, ¿por cuánto tiempo podrías tú costear ese gasto de 30,000 mensuales con el sueldo que tienes actualmente? Con el sueldo que yo tengo, pues yo sí podría, bueno, mm, no podía costearlo por muchísimo mayor tiempo, pero por lo menos unos 2, 3 meses, yo creo que sí. Y tomando en cuenta que son 3 hermanos, o sea, era como dividirnos, porque siendo honesto, maestro, o sea, el cuidado de una persona, o sea, que no es enfermera, no es profesional, es muy diferente a una enfermera. La enfermera va a evitar, pues, no sé, lesiones, riesgos de caída, va a ver su alimentación, va a ver el aseo, puede un cuidado correcto puede evitar otras complicaciones del adulto mayor. Entonces, un cuidador que no es enfermero, porque lo hemos vivido nosotros con nuestros familiares, es muy diferente, la verdad, es muy diferente y muchas veces nos detenemos y lo hacemos por lo económico, por lo más fácil, por ahorrarnos, pero siendo honestos, sí descuidamos la parte, pues, de la salud también del paciente, del familiar. Te digo, yo cuando mi familiar, de mi abuela, que estuvo con COVID, estuvo más de 25 días acostada con oxígeno, sin reconocer, sin nada. O sea, aparte que pagábamos los gastos médicos, yo le dije a mis familiares, como única nieta enfermera, me quedo al cuidado de ellos, pero sí, sí, sí pasó por la mente de mis familiares, pues pagar el gasto extra de alguna otra enfermera, porque también es pesado, maestro, es pesado, aquí pues la facilidad, yo creo que el de la paciente, pues leyendo, su única complicación pues es que no ve bien, ¿no? Pero sí camina, sí, sí, sí habla, sí, entonces no es tan más que vigilar, pues precisamente que no se caiga, hacerle compañía, no sé, el aseo, que va a ser muy importante. Entonces yo, considerando como hija, mi familiar sí lo vale. No sé la situación de los hijos, económicamente cómo se encuentren, pero al menos yo sí podría, pues, costear, no sé, 3, 4 meses. De ahí le pido a mi hermano otros, pues, no sé. Pero también está difícil, maestro, porque la situación hoy en día, pues todo está caro, todo es, Sí, así es, entonces no correcto. sé, también como que sí, como que no, no sé. Otra opción Bueno, sería bueno, y como dice ahí no hay pues casas, no hay asilos, pero ¿cuánto, cuánto crees, Mayrani, que gana un profesor a nivel depende, nacional? Es bueno, profesor del IEPO, de la ajá, SEP, pero vamos es a decir. primaria o porque gana más uno Eh, de primaria que uno de preescolar, maestro. Trabajan en secundaria, trabajan los tres Ah, hijos, ganan un secundaria. poquito más. Ellos vienen ganando como 5,000, porque mi mamá es maestra de preescolar y ella gana 4,000. Entonces los de secundaria ganan un poquito más, maestro. Ok, Yo le pongo como unos 5,000 pesos a la quincena. muy bien. Ok, entonces a Mayrani pagaría una enfermera. Muy bien. Escuchando el contexto, ¿alguien quiere participar, complementar o qué harían ustedes si fueran familiar de doña Leonarda? Tenemos un mensaje en el chat, nos comenta, dice Adilene, buscaría la manera, dice Adilene, buscaría la manera de pagarle a alguien para que la cuide o yo misma regresar para velar por mi mamá o en su caso me la llevaría a donde yo estoy. No se podría pagar, dice María del Carmen. Ok, entiendo, María del Carmen. Sí, pues lo que pasa es que la señora no se quiere ir, Adilene, no se quiere ir. Ella tiene su casa y ahí se va a quedar y no se quiere ir. Y estamos hablando que es un lugar retirado, Coatzacoalcos, Veracruz, Ciudad de México. Imagínate la ciudad, pero un adulto mayor, pues no, no es lo mejor. Y Guadalajara también es una ciudad muy congestionada. Entonces, Michela Mayrani, ¿qué harías tú? A ver, Michela Mayrani, que vives en Tehuantepec, te escuchamos. Buenas noches, profe. Pues la verdad, así como dice la compañera, o sea, yo siento que siendo 3 hijos, pues sería cuestión de platicarlo bien con ella, plantearle bien las cosas
de que, como dice ahí en el caso clínico, que ella no se quiere ir, pero pues también es, ahora sí, bueno, yo en mi caso, cuando mi mamá estaba viva, siempre platicaba yo con ella, o sea, de que sí, porque nos pasó en una ocasión de que ella había ido al mercado a comprar sus cosas. Entonces, a nosotros nos llegaron a avisar a la casa que ella se había desmayado en pleno mercado y que se había caído, pues. Entonces, como que sí fue una preocupación tanto para mis tías, para sus hijas, como para mí, pues entonces yo platicando con ella, yo sí le decía a ella que pues no saliera y que más que nada, que pues lo que ella quisiera, pues que ya, pues ya no los pediría, ya fueran a mis tías o a mí. Entonces, cuando ella, pues ya se sintió así porque pues ella podía caminar, o sea, ella podía hacer todo, pero a raíz de que ella se fue enfermando, entonces sí, ya le restringimos eso y como que ella se molestaba al prohibirle nosotros salir a la calle, pues. Entonces sí podía salir, le decíamos a ella, pero con alguien, pues, no sola, porque por el mismo riesgo de que al momento cuando ella se cayó esa vez, no, gracias a Dios, no tuvo una fractura, pero sí estuvo ella con malestar, pues más que nada. Entonces, ahí fue donde nosotros pues hablamos con ella. De hecho, unos tíos que están, unos de sus hijos que están fuera, vinieron a platicar con ella, que si, pues si no quería estar acá, se le iban a llevar y así mismo, no, es que yo aquí nací y aquí me voy a morir, yo no quiero irme a otro lado. Entonces, pues mis tíos hablaron entre ellos y dijeron que pues no, pues que no podía ella estar así saliendo a la calle y pudiéndose lastimar. Entonces ya se platicó con ella, se le dijo que, que se iba a quedar, pero pues al cuidado de alguien más. Entonces ya fue que ella cuando salía y no estaba yo para acompañarla, ya iba otro de mis primos con ella o una de mis tías ya la llevaba, pues. Entonces sí es algo de que, de hecho, de ella, de no, pues después de esa caída que tuvo, pues sí entendió y le digo, al principio sí se molestaba de que pues, uno quería ir con ella a todos lados, pues, pero pues ella con el tiempo fue que empezó ya a entender de que ya no podía salir sola, ya con el paso del tiempo fue donde ella empezó a ver un poco borroso y fue donde pues ya no, ya mis tías hablaron, hicieron una ahora sí Ok, cooperación entre ellas para poder comprarle unos lentes y pudiera ella hacer su vida, pues más que la verdad. ok, ok, así es. Efectivamente, muy bien. Muy buen comentario, Mayrani. Tenemos un comentario en el chat, dice, María del Carmen Ruiz Solís, me tuve que regresar a Quintana Roo a vivir con mi abuela y mi madre para cuidarlas. Tengo 4 hijos y ellos me ayudaron. Antonia Fuentes, en este caso, pues sí sería contratar a alguien para que esté con ella, porque como los otros casos que se ha platicado, los hijos ya tienen su vida y pues algunos padres aplican la de casado, casa quiere y pues al paso del tiempo no se sienten cómodos en un lugar que no es su casa y también ver que ellos van a querer seguir con sus costumbres. Muy buen comentario, Antonia, excelente. Irene García, si mi trabajo lo permite, pediría licencia laboral y la cuidaría en caso de que no se pueda, buscaría algún familiar cercano que la atendiera durante el día y que se pueda quedar con ella en la noche. Pues bueno, tenemos muchas opciones, ¿verdad? Miren, ahorita es un caso clínico, es una simulación, pero muchos de nosotros que tenemos afortunadamente a nuestros papás todavía con vida, hay que ir pensando, ¿eh? Hay que ir pensando, alumnos, hay que ir pensando. Esto nos va a tocar en un momento dado, doña Leonarda Castañeda ya va a ser, podría llegar a ser nuestra mamá, nuestro papá, ¿no? Y es difícil. La opción de pagar una enfermera no es válido, no es, mira, por ejemplo, si a mí me dijeran, mi mamá también ya es grande, mi mamá tiene 65 años, pero ella camina, se vale por sí sola, pero si a mí me dijeran lo mínimo que te cobraría 500 pesos por 12 horas por la atención de enfermería que te voy a brindar,
incluiría signos vitales, todo lo que mencionó Mayrani Cabrera, es un cuidado integral, ¿no? Por parte de enfermería. La verdad, pues no se podría, no se podría, no, yo no podría costear esos 30,000 pesos mensuales. Ahora, supongamos que digamos que esto va a ser por un mes, pero yo les pregunto, ¿por cuánto tiempo necesitaría doña Leonarda que la estén cuidando? ¿Será nada más por un mes o por cuánto tiempo, alumnos? El resto de su vida. Correcto, así es. Y yo al menos no podría. Yo no podría costear esos gastos, son 30,000 pesos. Yo en el ISSSTE cuando mucho gano 10,000 a la quincena, son 20,000 mensuales. Tengo mi familia, tengo mis gastos. No, no podría. Sinceramente yo no podría. Entonces aquí las dos opciones más acertadas a este caso son las de Antonia Fuentes, la de María del Carmen Ruiz y la de Irene García. ¿Por qué? Aquí se tendría que tomar una decisión. La decisión sería, ¿y por qué les presento este caso? Porque precisamente uno de los hijos me llamó y me platicó la situación. Y le digo, esto es real, es verídico, ¿eh? Me dijo, ¿qué hago? Me dijo. Yo le dije, miren, contratar a una enfermera mínimo le va a cobrar eso. Y bueno, no sé si ustedes sepan, pero nosotros, por eso en nuestro promocional se llama Agencia de Enfermería La Guadalupana, ¿no? Así aparece en nuestro promocional en el Facebook. Y pues el aval académico del diplomado, pues ya sabemos que es la Escuela Superior Unidad Superior del Estado de Oaxaca. Entonces yo me dedico a cuidar pacientes a domicilio. Esa es mi agencia de enfermería que yo tengo y él precisamente me cotizó. Y lo más económico que yo le pude dar, así, lo más económico fue ese precio. Incluso hasta le dije hasta 450 por 12, hasta 900, le dije, profesor. Pero más no podría, la verdad, más no podría. ¿Por qué? Pues porque la enfermera pues es un trabajo profesional, ¿no? Entonces, aquí lo que comenta Carmen, María del Carmen Ruiz, pues sí, uno de los hijos tendría que venir a vivir con ella. O alguien de los nietos o alguien a vivir un tiempo y tener que hacerse un rol, ¿no? O un mes me toca a mí, otro mes. Pero como ellos están fuera del estado de Oaxaca, aquí yo creo que lo más acertado es lo que dice Antonia, ¿sí? Dice que contraten a alguien para que esté con ella, pero que no sea enfermera, ¿eh? Que no sea enfermera, ¿eh? ¿Sí? O incluso menciona a algún familiar que lo cuide, como lo dice Irene, o algún familiar cercano. Entonces, eso sería lo correcto, alumnos, ¿sí? Y esa fue la respuesta que yo le di al profesor, ¿sí? Que buscara una cuidadora mejor, a una empleada doméstica, y como lo mencionaba, pues el único problema es la visión, problema visual. Es el único detalle cuando doña Leonarda, todo lo demás está bien. Entonces es aquí nada más vigilarla para que no se vaya a caer la señora. Y es lo mismo que yo le dije al profesor, hay que evitar una caída, porque si su mamá se llega a caer y se fractura la cadera, olvídese, no van a ser 30,000 mensuales, profe, ahí van a ser más dinero. Dice acá Betty, bueno, antes tenemos un mensaje de María del Carmen. Mis hijos se rolan para vivir conmigo, tal vez años. Tengo familia longeva, el mayor tiene 90 y aún trabaja, pero siempre está rodeado de sus hijos cuidándolo. Muy bien, excelente. Betty dice, maestro, buenas noches, yo trabajo en la agencia y nos pagan a 70 pesos la hora. Soy de Celaya, era la agencia, cobra de 80 a 100 la hora, dependiendo de la patología. Imagínate, estamos hablando de mucho dinero, Betty. No se podría pagar. Si yo al menos no podría pagarlo, yo sinceramente no. Al menos que yo tuviera un trabajo donde generara un ingreso mensual de 100,000 pesos, te lo creo. Te lo creo que ahí sí. Si yo ganaría 100,000 pesos al mes, es muy probable que sí pudiera cubrir los gastos. Entonces, miren, vayan pensando ustedes en sus papás, vayan pensando. Hoy le tocó a este profesor, que es un amigo mío, conocido, paisano, con su mamá, está preocupado y yo entiendo y hay que ir pensando qué vamos a hacer, qué vas a hacer. Él no puede venir porque si deja su trabajo, pues ¿de qué va a vivir, no? Entonces aquí lo más recomendable es buscar a un familiar o alguien del pueblo de confianza que cuide a la señora y probablemente pagarle 250 a 300, ¿no? Y que nada más la cuiden por ratos, o sea, ir viendo la manera de cómo, ¿no?
Por ejemplo, si me dijeran 250 en el día y 250 en la noche, o 200 en la noche, 50, pues te lo creo, ya serían 500 pesos, ya sería un poco menos, ¿no? Y ahí sí se podría ir rotando con los hermanos. Pues esa sería más o menos la resolución a este caso, alumnos, pero hay que irnos preparando para el futuro, porque esto nos va a tocar a nosotros, ¿sí? A nosotros que ahorita somos hijos, nuestros papás van para arriba y hay que ir pensando qué vamos a hacer, quién lo va a cuidar. A veces es bueno cuando los hijos hacen la casa cerca de sus papás, fíjate, y que viven cerca y en un mismo lugar es bueno, porque por ejemplo, si los hijos vivieran en el pueblo, pues se llevarían a la señora, pues le irían a ver o se le llevarían a su casa un mes o no sé, pero como están fuera del estado, ahí sí es más complicado, ¿sale? Pues bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar ahora sí la especialidad de enfermería geriátrica y gerontológica. Esta especialidad en los últimos años, a partir del 2010 para acá, ha tomado mucho auge la especialidad de enfermería geriátrica. Del 2010 para atrás no se escuchaba, ¿eh? Sí se escuchaba ya, pero no era tan importante. Pero del 2010 al día de hoy ha tomado una relevancia muy, pero muy elevada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque específicamente la especialidad de enfermería geriátrica y gerontológica es para ellos, es para cuidar a ellos. Y el cuidado que va a dar la enfermera especialista en geriatría es un cuidado holístico e integrador, porque no es el mismo cuidado que le pueda dar una enfermera general a esta paciente que una enfermera especialista. Es totalmente diferente, muy diferente. Entonces, esto ha tomado mucho auge. Sería bueno, sería bueno que se construyeran, pues sería una buena política en salud, ¿no? Que se construyeran a nivel nacional, así como tenemos hospitales psiquiátricos, ¿no? Sí, tenemos hospitales psiquiátricos en todos los estados. Bueno, en la mayoría de los estados de la República hay hospitales psiquiátricos. Que hubiera, pues exactamente, hospitales geriátricos, ¿no? Como asilos para ancianos que necesitarían y donde hubiera un personal de enfermería que los cuidara. Eso estaría muy interesante, pero de manera en un sistema público, no en un sistema particular. Porque en sistema particular asilos sí existen. En la Ciudad de México hay muchísimos. En la ciudad de Oaxaca hay como 4, ¿sí? Y en Veracruz hay como 2, y así podemos ir viendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tú llegas a un asilo para ancianos privado, llevas a tu mamá y tú le dices, ¿cuánto me cobraría por cuidar a mi mamá mensual? Bajita la mano te van a cobrar de 20,000 a 30,000 pesos. Y eso es lo mínimo que te pueden cobrar, ¿eh? De 20,000 a 30,000 pesos mensuales. ¿Imaginas? Entonces sería bueno que se hiciera una política pública en salud donde se construyeran exactamente hospitales geriátricos para adultos mayores. ¿Sí? Para que ahí fueran ellos y no les saliera tan costoso para poder llevar, ¿no? Y es un problema que se avecina y al menos yo no he visto en el Sistema Nacional de Salud que estén pensando en eso, en construir hospitales para los abuelos. ¿Quién va a cuidar a los abuelos? Nadie quiere cuidar a los abuelos. Y por eso el abandono del adulto mayor está con una tasa muy elevada, ¿sí? Ahora, el desarrollo de la enfermería geriátrica y gerontológica, ¿cuándo empiezan estos eventos? Hitos son eventos. Empezó en 1902 el primer artículo acerca de la atención del envejecimiento. Desde 1902, imagínate, escrito por un médico. En 1904 el primer artículo en la atención del adulto mayor, escrito también en el American Journal of Nursing, escrito por una enfermera. Hay la primera definición sobre el adulto mayor y el cuidado. En 1950, el primer libro acerca de la enfermería geriátrica publicado, ¿sí? En 1950. La primera tesis de maestría acerca de la atención en el adulto mayor fue por Eleanor Pingrave, igual en este mismo año, en 1950. La geriatría se reconoce como un área de especialización en la enfermería. Lo que yo les decía, es una especialización en la enfermería. Pero ¿qué sería muy bueno? Que, por ejemplo, reconocieran el código de enfermera especialista en geriatría. Al reconocer el código, pues la enfermera estaría ganando como una enfermera especialista, ¿no? La realidad en nuestro sistema de salud es que te contratan y si tú tienes los conocimientos de la especialización en enfermería geriátrica, te van a pagar como enfermera general, pero vas a hacer funciones de enfermera especialista. Esa es nuestra realidad, ¿no?
En 1952, el primer estudio acerca de la atención del adulto mayor. En 1962, la primera edición anual de la ANA, que es la Conferencia en Geriatría de Enfermería y Práctica. El primer programa de especialidad en enfermería geriátrica y gerontológica lo dio la Universidad de Duke, en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Pero ya estamos hablando de 1962. En 1968, por primera vez, una enfermera presenta ante el Congreso Internacional de Gerontología. En 1969 se desarrolló los estándares de la práctica de enfermería geriátrica. Para el año 70 se hace la primera publicación de los estándares de la ANA acerca de los estándares de la enfermería geriátrica y gerontológica. Y así vamos viendo la historia de la evolución de la especialidad en geriatría. En 1973, la primera certificación en la enfermería geriátrica y gerontológica emitida por la ANA. Y aquí se certificaron 74 personas. En 1975, la primera publicación especializada en enfermería gerontológica. Para el año de 1980, se establece en la revista de Enfermería Geriátrica, editada por la American Journal de Enfermería. En 1981, la primera internacional conferencia sobre gerontología en enfermería. Y para 1983, se elabora el primer profesor emérito en enfermería geriátrica y gerontológica en Estados Unidos. Ahí cuando surgió, mira, el primer profesor del área de enfermería geriátrica. Para 1989 se ofrece por primera ocasión la certificación de la ANA en especialistas clínicos en enfermería gerontológica. Para 1966, bueno, aquí es por razón de un poquito atrás, aquí era 1996, está mal el 9, es 1996. Se inicia el financiamiento por la Asociación de Enfermería Gerontológica, por una fundación. En el 2001, la ANA publica una revisión de los estándares de enfermería geriátrica y su práctica. Para el 2002, comienzo de la iniciativa de enfermería y competencias para brindar educación gerontológica y actividades en las asociaciones de especialización de enfermería. Y para el 2004, esta misma asociación americana publica competencias para los programas de práctica avanzada en enfermería geriátrica y gerontológica. 2007, establecimiento de la Asociación Americana para el Cuidado del Adulto Mayor. En el 2008 se publica mediante el Instituto de Medicina, el cual recomienda mejorías a las competencias geriátricas para los trabajadores de la salud. Se publicó un libro sobre esto. Y fue ahí como a partir del 2010, que les digo, fue cuando agarró auge en México. La enfermería geriátrica tuvo su origen en Estados Unidos. La enfermería geriátrica inició en Estados Unidos y de ahí llegó a México. Dice María del Carmen Ruiz, el sistema de salud reconoce que la población geriátrica va en aumento, pero no ofrece los servicios públicos necesarios para su atención. Y es cierto, así es, no hay. Y bueno, digamos que si vemos del aspecto financiero, pues al adulto mayor pues le dan una pensión, ¿no? Pero realmente esa pensión es muy poco, no le va a alcanzar, ¿no? Y bueno, sobre todo si el adulto mayor no tiene el apoyo de sus hijos, pues con el paso de los años, si es un adulto mayor longevo, pues va a vivir muchos años y va a empezar a tener muchos problemas de cuidados, deterioro de la movilidad física. ¿Y quién lo va a cuidar ahí? Es la parte importante que nosotros debemos valorar. Bien, vamos a continuar con los elementos básicos de la práctica de enfermería geriátrica y gerontológica. Bueno, aquí, mediante la formalización y el crecimiento de la enfermería geriátrica, y gerontológica, el personal y las organizaciones han desarrollado guías informales y formales para la práctica clínica. Es cierto, en México tenemos muchas guías de práctica clínica, ¿no? Está una guía que se llama Valoración Integral del Adulto Mayor. Hay una guía de práctica clínica del adulto mayor en cuanto a fracturas de cadera. Entonces, sí hay guías, ¿sí? Y vamos a hablar de guías formales que son para la práctica clínica. Aquí el detalle es que esas guías no se aplican a la población en general.
O sea, no se están llevando a cabo, ¿no? Algunos de estos elementos claves incluyen práctica con base en la evidencia y los estándares y los principios de la enfermería geriátrica y gerontológica. Y aquí es donde nos falta trabajar mucho en enfermería, crear estándares, ¿no? ¿Cómo podemos detener la epidemia de las fracturas de caderas? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo podríamos detener? ¿Cómo se podría detener? Porque es una epidemia, las fracturas de cadera. Todos los días ingresa a un hospital, aquí en Oaxaca, un adulto mayor por fractura de cadera. Y claro que el pronóstico de vida para el paciente cambia, ¿eh? Y la esperanza de vida cambia. Después de una fractura de cadera, la esperanza de vida disminuye en el paciente. Y si hablamos de la práctica basada en evidencia, la práctica basada en evidencia se apoya de la síntesis y el análisis de la información disponible proveniente de la misma investigación. Dentro de las zonas más frecuentes en las que se publica ese tipo de información se encuentra el metaanálisis y el análisis de los costos. Bueno, es cierto que a enfermería no le gusta investigar. Ustedes se han preguntado lo que les comentaba, ¿cómo podemos prevenir una fractura de cadera? Quisiéramos nosotros un proyecto enfocado a prevenir fractura de cadera y que fuera en base a un estándar. ¿A qué se refiere? Que fuera aplicable para todos los adultos mayores en México y que tratara de disminuir la tasa de incidencia de fractura de cadera en adultos mayores. Claro, todos nosotros ya sabemos que el adulto mayor tiene que vivir en la planta baja, que el baño tiene que estar cerca de su habitación, que tiene que ser piso antideslizante, tiene que tener pasamanos y todo. ¿Ok? Yo les pregunto, eso lo dice el manual de práctica clínica. La pregunta es, ¿ustedes creen que un adulto mayor aquí en la región del Istmo, en el estado de Oaxaca, cuenta con esos recursos para adaptar su entorno de vivienda como lo dice la normativa? María del Carmen Ruiz dice, transmitiendo conocimientos al adulto mayor. ¿Tendrán nuestros adultos mayores recursos para poder adaptar su cuarto? No, no tienen, y pues como tal también no hay conocimiento para hacer, pero no hay recursos. Así es, dice Amairani Cabrera Castillo, no todos, pero algunos sí. Sí, algunos sí. Pues algunos ya se están preparando, ¿no? Incluso hay adultos mayores que ya aceptaron el envejecimiento y ya se están proyectando, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente ya pasaron un proceso con algún familiar, ¿no? Con mamá o papá y ya se percataron, ¿no? Entonces lo importante acá es eso, ¿sí? Y lo importante es tratar de prevenir no solo las fracturas de cadera, sino también los accidentes, ¿sí? Los accidentes de tránsito. Entonces todo eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Antonia Fuente dice, normalmente se quedan así, solo que tengan a alguien que sí estén dispuestos a hacer esos cambios. Así es. A Melanie Cabrera Castillo, nosotros ya equipamos el cuarto de mi abuela. Así es, se tiene que ir equipando eso, ¿no? Muy bien. Ahora, en el metaanálisis es un proceso en el que se analizan y acumulan los resultados de los estudios publicados acerca de un tema específico. Este proceso recopila los resultados de la gran cantidad de estudios pequeños para permitir que se saquen conclusiones más significativas, ¿sí? Hablando de esto, de este metaanálisis, unos alumnos de la licenciatura en la universidad donde trabajo hicieron un protocolo de investigación y lo llevaron a cabo, desarrollaron su tesis. Calidad de vida que tienen los adultos mayores en la región del Istmo. Una pregunta muy dura esa pregunta. ¿Tú qué crees que te diría un adulto mayor si tiene, o tú, desde tu perspectiva, de los alumnos que viven aquí, que nosotros que están presentes aquí, no solo en el estado de Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz, Celaya, de donde es Betty? ¿Qué calidad de vida crees que tengan los adultos mayores de Celaya, Betty? ¿Lo puedes comentar en el chat? ¿Sí? ¿Qué calidad de vida, a Mayrani Cabrera, que vives en Cuchitán? ¿Qué calidad de vida tienen los adultos mayores de Cuchitán? De manera general, ¿eh? Maestro, pues nada saludable, ¿eh? Nada bueno. Bueno, al menos yo, ¿qué le puedo decir? De las veces que he visto adultos mayores,
Yo me pasé apenas, tiene que ser a menos de que inicié el año, me pasé a vivir a mi casa propia y he visto a muchos adultos mayores en el alcoholismo, maestro. Por donde yo vivo, yo estoy hablando de por donde yo vivo y a las personas que he visto comúnmente en mi entorno, la mayoría están en condiciones de calle. Eh, ¿Qué les puedo decir? Hay familiares, hijos, hijas, pues no sé. Obviamente no puedo juzgar la crianza que le dieron, pero nada más cuando el papá o creo que le hacen los pagos de bienestar y que tienen que llevarlo a firmar cada no sé qué tiempos, ahora vienen, los rescatan, los llevan, los traen, yo digo, qué tristeza, pero pasa. Y también me ha tocado pues frecuentar pues familiares que obviamente cuidan a sus papás, pero los papás ya están grandes, ya quieren estar solos por ratos quieren compañía, o sea, quieren estar, que no haya ruido, que no sé, pero también quieren estar con sus hijos, ¿no? Obviamente. Pero me ha tocado ver, le digo, o sea, muchos adultos mayores en situación de calle, en abandono. Hay familiares que pues tienen casas, o sea, adultos mayores que tienen casa y los hijos pues tampoco van a verlo, están solos. Y a veces a veces como yo como vecina a veces hago eso, o sea, cuando salgo a comprar, le digo a mi vecino que igual está solo, ya no ve, le digo que si quiere tortilla, yo voy a, o sea, le digo, ¿sabes qué? Voy a comprar tortilla, ¿ocupa tortilla? Me dices, ah, sí, ya, le compro tortilla, ¿ocupa algo? Voy a la tienda. Y ya me dice, ah, sí, por favor, porque está solo, yo digo, qué tristeza, ¿no? O sea, viendo pues ellos, no sé, dieron todo por sus hijos y los hijos pues igual, desafortunadamente viven fuera, trabajan fuera y ahí sí, no sé, desconozco si pues, el señor no se quiere ir o los hijos no quieren llevárselo, desconozco, maestro, pero le digo, así es de lo que yo he visto, así es. Ella Mayrani. Sí, desgraciadamente así pasa, ¿no? Desafortunadamente, y realmente, pues el resultado de los chicos que hicieron este protocolo, pues resultó que no tienen calidad de vida los adultos mayores. Pues no hay una calidad de vida, porque hablar de calidad de vida es hablar de algo multidimensional, ¿no? Betty nos contestó, dice en el estado, dice María del Carmen Ruiz, en el estado de México la calidad de vida es mala. ¿Por qué? Si nos puedes anotar por qué, María del Carmen. Betty dice, pues la verdad la mayoría de los adultos mayores están solos con muchas carencias, algunos viven con sus familiares, pero muestran un semblante decaído y triste. Por ejemplo, yo he trabajado con mucho con adulto mayor que tiene la porción una calidad de vida bien porque tiene el recurso, pero los hijos no lo visitan. Eso es lo más triste, ¿no? Es lo más triste que el paciente pues tiene el recurso económico, ¿no? Pero aquí es donde entra la parte de la autoestima en el adulto mayor y la depresión, ¿no? Entonces sí sería bueno, fíjate bien, y hacer un protocolo de investigación, pero enfocado a cómo prevenir, como crear un programa, ¿no? ¿Sí? Un programa para prevenir la fractura de caderas en el adulto mayor y sobre todo que aplique para todos y que disminuya esta epidemia de las fracturas de cadera, ¿no? Y lo que hace la alumna Mayrani Cabrera es muy bueno que hagas eso. Es muy bueno porque estás haciendo eres muy altruista en esa parte, ¿no? Y al final del día, pues la vida te va a recompensar. En un futuro, pues alguien también te ayudará así a ti, porque todos vamos para allá, ¿eh? Si Dios nos presta vida, vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá, nadie se va a escapar del envejecimiento, nadie se va a escapar, a menos que nos vayamos antes de este plano terrenal, pues sí, ¿no? Ok. Dice María del Betty, sí, eso les afecta mucho en su estado de ánimo y en su recuperación. María del Carmen Ruiz dice, noticias del Estado de México indican que existen padres abandonados en los basureros, en alguna estación de autobuses o en iglesias. Betty dice la soledad y la depresión y el ver que otras personas lo están cuidando. Así es, efectivamente, así es, Betty. Pues bueno, es muy triste la situación. En el caso del informe de análisis de coste, la información financiera recopilada se emplea para hacer comparaciones con resultados.
El desempeño también puede ser comparado con las mejores prácticas o con los promedios de la industria mediante un proceso de evaluación comparativa. ¿Esto a qué se refiere? Pues a hacer proyectos de investigación en cuanto al adulto mayor. Si hablamos de estándares, en la práctica de enfermería se guía por estándares, ¿sí? Y nosotros, pues ya saben que tenemos, pues nuestras normas oficiales, ¿no? O sea, las normas oficiales la tenemos. La norma oficial de la diabetes, la 015, ya la sabemos, ya son un estándar que nos dice las cifras en las que un paciente es diabético, prediabético, controlado o descontrolado. Los estándares son el reflejo del nivel y la expectativa de la atención que se espera y sirven como un modelo frente al que pueden compararse la práctica. Por lo tanto, los estándares sirven para guiar y evaluar la práctica de enfermería. Y esto es muy importante, es muy importante, pero en cuanto a estándares para el adulto mayor hay muy pocos. Sí hay ciertas escalas de valoración para el adulto mayor, sí hay. Hay una escala de valoración de la depresión, hay una escala de valoración también que nos habla sobre la parte de la movilidad física del adulto mayor, pero se tiene que estandarizar y sobre todo se tiene que empezar a aplicar ya en el Sistema Nacional de Salud, porque todos nosotros los que trabajamos en un primer nivel de atención, en un segundo nivel de atención, todos los días atendemos a un adulto mayor. Y desde ahí tenemos que entrar en esa cultura de prevención, ¿no? Esa cultura de prevención para prevenir ¿qué? Pues una caída, que es lo más común en nuestros adultos mayores. Los estándares provienen de diferentes fuentes. Las regulaciones estatales y federales indican los estándares mínimos para la práctica de diversos trabajadores sanitarios y agencia. La Young Commission ha desarrollado estándares para diversos escenarios clínicos que intentan establecer el nivel máximo de desempeño que se pueda lograr. Pues sí, la Young Commission lo ha hecho, pero a nivel enfermería, pero no en adultos mayores. María del Carmen Sol Luis dice, María del Carmen Ruiz dice, la calidad de vida es mala porque los hijos no alcanzan un nivel económico adecuado para sostener a sus padres y los mantienen mal comidos, mal vestidos, con mala higiene, sin la comprensión que necesita un adulto mayor. Muy triste la situación, María del Carmen, muy triste. Pues igual estamos en Oaxaca en la misma situación, ¿no? Y bueno, aquí en cuanto a hablar de competencias, el personal de enfermería que trabaja con adultos mayores necesita competencias específicas de la enfermería geriátrica y gerontológica. Ok, bueno. Muchos de nosotros que estudiamos un plan de licenciatura hicimos prácticas de enfermería geriátrica y nos mandaron a un asilo para ancianos, nos mandaron a una casa de día, ¿sí? Y para tomar cierta experiencia, ¿no? Pero que, por ejemplo, yo te pregunto a ti, Mayrani Cabrera, estudiaste en la UAPJO, ¿cuántos meses estuviste haciendo prácticas de enfermería geriátrica cuando fuiste universitaria, Mayrani? Maestro, yo no estudié en la UAP, estudié en el CCO, en Cuchitán, bueno, ahí llegué a terminar la carrera, obviamente. Estuve un mes en el hospital, bueno, es en Los Tamayos, en el DIF de Oaxaca, fue exactamente un mes que estuve yo ahí, Wow. maestro. Ok, del ceseo, siempre, si ya me habías dicho, se me olvida siempre, una disculpa. ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué te dio ahí? ¿Te surgió la idea de decir, yo quiero estudiar la especialidad en geriatría o no te surgió esa idea? La verdad, la primera vez que yo llegué ahí, fue como un, no sé, balance de sentimientos porque yo platicaba con las personas, con los adultos mayores o sea, y la mayoría de las personas que estaban ahí, maestro, fueron profesionistas y esposas de profesionistas, o sea, de contador, de licenciados, habían maestras y y me tocó una historia de una paciente que ella era de Sola de Vega, algo así se llama este lugar. Y ella no, ella, o sea, ella contaba que ella vivía y la que la rescató a ella fue una actriz que sale en las y ella contaba pues, que ella no tenía nada y de hecho ella fue su nana de esa actriz y ella le pagaba la estancia en el asilo de ancianos y dije, oh, o sea, qué chido porque no es tu familiar y te está pagando todo y de hecho llegaba, me tocó una vez de que estábamos en práctica
llegó la actriz, se me fue el nombre, créeme que se me fue el nombre, pero luego ahí sale ella, no sé qué película grabó y ella en un reportaje menciona a esta paciente, era muy conocida como Doña Patito, le decían en el asilo de ancianos y era muy querida y el trato y la atención que tenía pues era todo, era, o sea, ahí en los Tamayos, o sea, todo el trato era perfecto, o sea, te trataban bien, no, o sea, no te descuidaban a tus familiares, a diferencia del otro asilo que es pues de gobierno. No es que el trato sea mal, simplemente que hay tanta demanda de trabajo que pues a veces descuidas a tu paciente que está o sea, que tiene pañal, ya se orinó y no es como la diferencia de ella que se orina, le haces el cambio, porque pues ahí quieras o no, costean y tienen la posibilidad de costearle los pañales y todas las toallitas y se lo haces inmediato. Entonces yo dije, o sea, hay diferencia de que obviamente que cuando tienes, pues te tratan bien y cuando no, aunque quisieran, pero pues, hay mucha demanda de pacientes que no puedes darte tú esa atención a ese paciente porque tienes a varios a tu cargo. Entonces sí, yo dije, es muy diferente eh, la situación, pero es bonito y me tocó también un caso triste de una señora que ella fue contadora muchísimos años. Sus hijos igual son profesionistas, tienen buen cargo y a ella se le detectó cáncer y ella pidió de que o sea, no se le avisaran a sus hijos. Ella decía que ella no quería darle y lo que nos hacía a nosotros era que cada que venían sus nietas a visitarla, le teníamos que pintar las uñas y le teníamos que colocar un gorrito en su cabeza porque ya se le empezaba a caer el cabello y a sus quimios pues o sea, la llevaban, llegaba la ambulancia por ella, pero nunca fue ni un familiar y yo decía, ¿por qué? O sea, no entendí esa parte de que por qué ella le ocultó su enfermedad a sus familiares. Ya después me tocó ir como 2 o 3 veces a visitarlos porque créeme que me gustó mucho, me encariñé y ya, pues, cuando yo llegué, que pasaron como 4 o 5 meses, me enteré que pues ya habían fallecido como 2 o 3 pacientitos y sí como que te pega porque te encariñas. Y eso que solamente fue un mes, era de lunes a viernes y te encariñas, o sea, te gana la historia de ellos, te gana, o sea, el sentimiento. Así es, gracias a Mayrani Cabrera, sí. Pero actualmente las universidades nada más les dan 2 semanas, 2 semanas, muy poco tiempo para adquirir esos conocimientos para brindar una atención de calidad, ¿no? Es por eso que la enfermera tiene que tener competencias y para eso tiene que tener pues una preparación académica, el grado de experiencia y la situación de práctica, ciertas competencias básicas de enfermería geriátrica y gerontológica, incluyen la capacidad para los siguientes puntos que vamos a ver. Pero aquí, ¿qué es lo que se recomienda? Pues que al menos tenga un diplomado en enfermería geriátrica. Lo ideal sería que tuviera la especialidad en enfermería geriátrica. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Lo ideal que tuviera. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un receso, por favor, de 5 minutitos y regresamos. 5 minutos de receso y regresamos, por favor.
Ok, bueno, vamos a revisar estos puntos que incluyen la capacidad de la enfermera con conocimientos de geriatría, ¿no? ¿Que ¿En qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a diferenciar hallazgos normales y anómalos en el adulto mayor. Esto es muy importante. Hoy en día existen muchos libros de enfermería geriátrica. Muchos libros, ¿eh? Y yo siempre he dicho que los libros es la base del conocimiento. Es cierto que en Internet encontramos muchísima información, pero hay que tener cuidado porque la información que está en la red, no sabemos si tiene una base científica. Hay que verificar que esa información tenga una base científica. Si es así, pues hay que usar esa información. En caso contrario, no. ¿Sí? Valorar la función y el estado físico, mental, emocional, social y espiritual del adulto mayor. En el caso de la compañera Betty que cuida a un adulto mayor, ella ya pudo detectar esto, ¿no? Y Betty es apenas egresada de la licenciatura en enfermería. Ella tiene licenciatura en enfermería, pero ya pudo valorar esto en su paciente que ha cuidado, ¿no? Y es muy importante. Algo que ayuda mucho a los adultos mayores es el lado espiritual. Bastante va a ayudar el lado espiritual al adulto mayor. Y esa parte es muy importante porque, por ejemplo, el adulto mayor busca a Dios y eso es bueno y en Dios o en el Ser Supremo que el adulto mayor tenga fe, le va a dar esperanza para seguir luchando, ¿no? Hacer hincapié, perdón, hacer partícipe al adulto mayor en todos los aspectos de la atención hasta donde sea posible. O sea, ¿qué tenemos que hacer? No hay que hacer que el adulto mayor sea totalmente dependiente del cuidador. No, 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 no. Que el adulto mayor haga todas las actividades hasta donde le sea posible. Cuando ya esté imposibilitado para realizar alguna actividad, ahí es donde vamos a entrar nosotros como cuidadores o como personal de enfermería. Brindar información y capacitación en un nivel y un lenguaje apropiado para el paciente. Esto es muy importante, fíjate. Fíjate, ya sabes por qué es muy importante, porque hay que hablarle al adulto mayor con un lenguaje común a él, ¿no? Por eso es muy importante siempre preguntarle al adulto mayor a qué se dedica, en qué trabaja o en qué trabajó, ¿no? Siempre preguntarle con todo respeto, ¿no? Por ejemplo, que te diga, no, pues es que yo fui médico de un hospital, fui director del hospital, de tal hospital, ¿no? Y tú, wow, oh, no, pues no. Le voy a hablar con un lenguaje acorde a un médico, ¿cierto? Sí, entonces imaginemos un escenario donde le están haciendo la medición de glicemia capilar. Entonces la enfermera le va a decir al doctor, le va a hacer su medición de glicemia capilar, vamos a valorar cómo están sus niveles de glucosa. Vamos a ver si tiene hiperglicemia o hipoglicemia. Dependiendo de esto, le vamos a dar sus medicamentos, un hipoglicemiante para tal situación. Entonces, el médico te va a entender. Si el adulto mayor en su vida fue médico, te va a entender. Pero si tú utilizas ese mismo lenguaje para un adulto mayor que fue campesino, difícilmente te va a comprender. Entonces, tú tienes que cambiar tu vocabulario al escenario donde te encuentres. Le vas a tener que explicar bien al paciente que le vas a dar un piquetito en el dedo con una aguja para obtener una gota de sangre, vas a medir su nivel de azúcar, vamos a ver cuánto azúcar tiene y dependiendo de la cantidad de azúcar, si está alto o está bajo, le vamos a dar su pastilla. Así te va a entender. Entonces, eso es muy importante, ¿sabes? Y también nosotros que trabajamos en una institución de primer, segundo nivel de atención, tenemos que tener en cuenta cuando hablemos con un adulto mayor qué lenguaje vamos a utilizar. Por eso es muy importante preguntar la profesión que ejerce o ejerció en el pasado. Muy bien. La siguiente es individualizar el plan de atención e implementarlo. Claro, no el mismo plan voy a aplicar para la señora Leonarda, del caso que vimos, a tener otro paciente donde tengo la misma situación, no se va a aplicar el mismo plan. No, 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 no. O sea, el plan que va de atención que va a dar la enfermera va a ser diferente para cada paciente. Recuerda que los pacientes son únicos e incomparables e irrepetibles. Entonces se le tiene que dar la atención diferente a los pacientes, aunque tengan la misma enfermedad. Nos comenta Betty, dice, sí, maestro, esto es muy importante ya que ellos tienen fe en algo y así tienen esperanza de estar bien. Mi paciente no puede salir, pero ve la misa en televisión, aparte me pide que le lea la Biblia.
Eso es muy bueno, Betty, muy bueno. El siguiente sería identificar y reducir riesgos. Ese es otro punto muy importante, ¿eh? Por ejemplo, ya vi que llegó Lisbeth Patiño. Lisbeth Patiño, que está en línea. Me gustaría que me compartieras, tú eres de San Blas Atempa, Oaxaca. Quiero que me digas qué riesgos hay para un adulto mayor en las calles, en la población de San Blas, para un adulto mayor. ¿Qué has identificado tú en riesgos ahí? Te escuchamos, Lisbeth Patiño. Pues uno de los riesgos son las motos, como que hay muchas motos y entonces los adultos mayores tienen problemas auditivos, o sea, las motos como que no respetan las esquinas, las calles, y como regularmente son chamacitos, o sea, jóvenes los que lo manejan, se van rápido, o sea, no respetan las esquinas, las vías públicas, y luego los adultos, pues hay niños que tienen problemas visuales, otros auditivos, y luego como también la, la caminata de ellos es más lenta y todo, pues es un riesgo de que estén atropellados. Y otro ahorita en este tiempo de lluvias, como que, bueno, por donde yo vivo, o sea, del cerro pues baja lo que son lodo, tierra y todo eso, entonces se estanca y tiene riesgo de caída, o sea, de que se resbalen y se caigan. Una ocasión, así, por poco y se cayó una señora, es uno de los riesgos. Así Y es, Jessica, gracias. Así es, gracias, Lisbeth. Así es. Y si vemos un escenario, por ejemplo, en, en la sierra, hablemos de la sierra, en un lugar que sea de sierra, pues hay muchos riesgos para el adulto mayor, ¿no? ¿Sí? Entonces, la enfermera tiene que identificar, y esto que se refiere a identificar y reducir riesgo, pues ya lo comentó la compañera Lisbeth Patiño, aquí se tiene que encargar de la vialidad del municipio para evitar esos accidentes, porque acuérdense que los accidentes son prevenibles en un 99.9%. Son prevenibles, pero hay que actuar a tiempo, no cuando ya haya pasado. Haciendo un contexto, haciendo un paréntesis, no sé si supieron los que son de aquí, de la región del Istmo, del niño que atropelló un carro de valores, de esos que transportan valores, en Salina Cruz hace unos días, no sé si supieron, la historia muy trágica, un niño de 3 años fue atropellado y murió al instante. ¿Sí escucharon eso? ¿Por qué? Porque en esa zona donde está no hay señalamientos, no hay topes. Entonces muchos automovilistas lo agarran como si fuera una autopista. Y lamentablemente el niño falleció aquí en Salina Cruz, Oaxaca, ¿no? Entonces hay que checar eso, ¿sí? ¿Y por qué pasó? Porque el niño se encontraba en un parque jugando, pero su pelota salió hacia la calle, ¿sí? ¿Y qué crees que hizo el niño? Fue a traer la pelota y lamentablemente ahí falleció. Ok, bienvenida María del Carmen, qué bueno que ya regresaste. Entonces hay que reducir eso, ¿sale? Empoderar al adulto mayor para tomar la mayor cantidad de decisiones. Eso es muy importante. Mira, al adulto mayor se le tiene que tener voz y voto en la familia, ¿sí? Y decirle, mira, vamos a comprar con tu pensión que nos llegó del bienestar, te vamos a comprar un ventilador, papá, porque hace mucho calor. ¿Estás de acuerdo, papá, o no? No, no quiero ventilador. Bueno, se tiene que respetar, ¿sí? Se tiene que respetar. Sí, tenemos que respetar eso, ¿no? En el adulto mayor, que él pueda tomar las mayores decisiones. Bien. El siguiente punto, identificar las preferencias que derivan de la cultura, el lenguaje, la raza, la preferencia sexual, el estilo de vida, las experiencias y los roles del adulto mayor. ¿Sí? Aquí si el adulto mayor habla una lengua zapoteca, habla una lengua indígena, perdón, zapoteco, mixteco, chinanteco, lo que hable hay que respetar. Si él habla así, hay que respetar la cultura de ellos también. Ya habíamos en un caso anterior que analizamos de lo que pasó con la señora que era de China, ¿no? El siguiente es ayudar al adulto mayor en la evaluación
la elección, la ubicación y la transición a los entornos que cumplen con sus necesidades de vivienda y atención. Ojo, ayudar, ¿sí? A decirle, o sea, esto es muy importante cuando el adulto mayor tenga, la parte muy importante acá es en su casa, ¿no? El adulto mayor. Lamentablemente, fíjate que muchos de los hijos pensamos que papá y mamá nos va a dejar la casa, ¿no? Muchos hijos pensamos así y que estamos esperando que me la deje, ¿no? Entonces, y hay quienes le quitan antes la casa a su papá o a su mamá y les hacen que les firmen, ¿eh? Antes. Entonces, eso es algo muy incorrecto en los hijos, ¿no? O sea, el adulto mayor tiene derecho a decir cómo quiere su casa. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es sugerirle, ¿no? Por ejemplo, muchos de nuestros adultos mayores, no me van a dejar mentir, tienen la costumbre de guardar todo, ¿sí o no? Ellos guardan todo, ¿eh? Que una pala, que una barreta, que una cubeta. Y los adultos mayores guardan hasta las bolsitas de nylon, ¿eh? Guardan todo nuestros abuelitos. Entonces hay que darle a entender a ellos que hay unas ciertas cosas pues que ya están obsoletas, que ya no van a utilizarse y hay que ir desechando todo eso, porque eso pueden ser obstáculos para que el adulto mayor pueda sufrir un accidente. Dice María del Carmen Ruiz Solís, debemos aprender algún dialecto, sobre todo cuando vivimos en estados donde hay varios. Así es, muy bien, María del Carmen, ¿ok? Entonces hay que hacer eso, ¿no? Con el adulto mayor y decirle cómo quiere y decirle, le vamos a poner tu baño cerca de tu cama, le vamos a poner a tu piso losetas antiderrapantes y tu mamá, papá, vas a tener que utilizar estos, mira, te compré estos zapatitos, son antiderrapantes, por favor, los vas a usar, ¿sí? Te van a ayudar para que no te vayas a caer, ¿sí? El siguiente punto, defender y proteger los derechos del adulto mayor. Eso es muy importante. Afortunadamente ya hay leyes que protegen al adulto mayor. Y déjame decirte que eso es muy bueno, fíjate. Es muy bueno porque nosotros, hay hijos muy buenos en la familia, pero hay unos hijos, híjole, no, de verdad hay unos hijos que son, pero que tú dices, ¿cómo pueden, o sea, cómo pueden tratar a sus papás así, ¿no? Entonces, dice María del Carmen, pero también hacemos limpieza y nos deshacemos de cosas obsoletas. Así es lo correcto que se debe hacer, muy bien. Entonces, si tú ves que un adulto mayor está sufriendo violencia, hay que reportarlo. Si vives en un municipio, pues al DIF municipal. Hay que reportarlo, esa situación, lo puedes hacer de manera anónima, no es necesario que des tu nombre de manera anónima, hay que hacer esa denuncia, ¿sí? Para que ese adulto mayor no siga viviendo esa injusticia, incluso de la misma familia a veces, ¿no? El siguiente punto, promover la elección y el respeto de la voluntad anticipada. Y este punto es muy importante, fíjate que es muy importante, ¿no? Tú debes de preguntarle a tu papá, mamá, ¿sí? ¿Cómo quieren su velorio? A veces es difícil hablar de este tema, es complicado, ¿no? Es complicado hablar de este tema, pero tenemos que decirle, oye, mamá, ¿cómo quieres, no? ¿Quieres que te enterremos en el panteón junto con los abuelos? ¿Quieres cremación? Eh, Tus cenizas que se quedan aquí en la casa, las enterramos en dónde, etcétera, etcétera. Hay que darle a elegir al adulto mayor. Y tenemos que hablar de ese tema. No es que estemos llamando, porque luego dicen muchos, es que ya estás de mal agüero, estás llamando la de malas. No, no, no. Es simplemente hablar para cuando lamentablemente, ustedes sabemos que es el ciclo de la vida, ¿no? Nacemos y tenemos que morir. Y la etapa final es la muerte. Entonces tenemos que estar preparados para eso, para que tú previamente ya hablaste con tu mamá, con tu papá, con tus abuelos, abuelas, sepas que cómo quieren, ¿no? Y tú digas, ah, no, es que mi mamá dijo que se hicieran los rosarios los 9 días, que se hiciera su cabo de año, que se mataran 3 guajolotes, que se invitara a sus vecinos, que se diera tamal, etcétera, etcétera. O sea, todo eso tenemos que hablar con el adulto mayor. Bueno, María del Carmen Solís dice que los hijos los maltratan, les gritan y los pellizcan, eso lo he visto en mi trabajo. Así es, pero hay que denunciar esa parte si vemos eso, ¿no? Eso es maltrato al adulto mayor. Entonces, hay que hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos de la voluntad anticipada. Ahora bien, en cuanto a los estándares de la práctica de enfermería geriátrica y gerontológica de la asociación,
La ANA es una asociación de adultos mayores en Estados Unidos, ¿eh? Nos va a indicar 3 estándares. El primer estándar que vamos a utilizar, son 4 estándares, perdón. Valoración, diagnóstico, identificación de resultados y planificación. Son 5 estándares, 6 estándares, perdón. Son 6 estándares que nos dice la ANA. El primer estándar 1, que es la valoración. ¿Qué va a hacer acá el personal de enfermería, de gerontología y geriátrica? Va a obtener información completa acerca de la salud o la situación física y mental del adulto mayor. Eso es lo que nos dice la primera. Hay que ver cómo está de salud, ¿sí? Física del paciente y salud mental que tenga nuestro paciente. Entonces, aquí nosotros hay que tener en cuenta eso, la primera valoración que vamos a hacer. El estándar 2 se denomina diagnóstico. El personal de enfermería analiza la información de la valoración para determinar el diagnóstico y los problemas que tiene ese adulto mayor. ¿Sí? Ya lo hicimos al principio nosotros con la señora Leonarda Castañeda. Ya vimos, ¿no? La valoración, qué problema hay, el problema de salud de la catarata, qué vamos a hacer en el diagnóstico. Ahora vamos a el estándar 3, identificación de resultados. El personal de enfermería geriátrica y gerontológica identifica los resultados esperados para individualizar el plan de atención del adulto mayor. Aquí nuestro resultado, hablando de nuestro caso de inicio de sesión, de la señora Leonarda, pues es que la señora Leonarda no viva sola, que alguien esté con ella, que alguien la cuide, ¿no? ¿Para qué? Para evitar un accidente, para evitar una caída. Y ahí viene la etapa 4, el estándar 4, que se llama planificación. El personal de enfermería desarrolla un plan para obtener los resultados esperados. O sea, estos estándares es lo que tenemos que hacer nosotros, alumnos, con el adulto mayor que estamos cuidando, con el adulto mayor que nos vayan a asignar. Y más acá, recuerda que va a ser con nuestra propia familia que vamos a aplicar estos estándares. El estándar 5 se llama implementación, o sea, es llevar a cabo las actividades que tú ya seleccionaste del plan establecido previamente. En el estándar 5A se llama coordinación de la atención. El personal coordina la administración de la atención que le vamos a dar al adulto mayor. ¿Sí? Acuérdate que el adulto mayor necesita hacer ejercicio, ¿sí? El adulto mayor necesita hacer ejercicio, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender rutinas de ejercicios para adulto mayor. Vamos a ver el módulo de rehabilitación geriátrica y ahí vamos a ver esos videos que tenemos preparados para ustedes. Vamos a hablar sobre cuáles son los ejercicios dependiendo de la condición física y el grado de movilidad que tenga el paciente adulto mayor. Vamos a realizar nosotros, ¿sí? Pero tienen que hacer ejercicio. No, el adulto mayor no es para que esté sentadito en su silla todo el día. No, no, no. Se tiene que mover. Entre más se mueva, entre más mueva las articulaciones, tendones, músculos, va a tener una mejor calidad de vida en cuanto a la movilidad de este adulto mayor. Si no lo hace, será todo lo contrario. Y en el estándar 5B nos habla de la capacitación en salud y promoción de la salud. El personal de enfermería geriátrica y gerontológica certifica y emplea estrategias para promover la salud y un entorno seguro. Bueno, este punto nos habla que las enfermeras que se dediquen al cuidado de adultos mayores tienen que tomar cursos de capacitación sobre geriatría, sobre enfermería geriátrica. Es muy importante para su formación. El estándar 5C se llama consulta. El personal de enfermería de práctica avanzada certificado brinda una interconsulta para influir en el plan identificado, mejora las capacidades de los demás y provoca cambios. Pero aquí estamos hablando de una enfermera geriatra es certificada, ¿sí? Por alguna asociación. En el estándar 5D, prescripción de acciones y tratamiento. El personal de enfermería de práctica avanzada certificado utiliza autoridad prescriptiva, procedimientos, derivaciones, tratamientos y terapias de acuerdo con las regulaciones y las leyes federales y estatales que existan. Entonces, aquí es muy importante que el personal de enfermería aplique esos conocimientos que haya adquirido en su formación, ya sea como una licenciatura, un diplomado o una especialidad, pero se tiene que apegar a las leyes que existen en ese momento en el lugar que reside. Y por último, el estándar 6, la evaluación. El personal de enfermería evalúa el progreso del adulto mayor en el camino hacia la obtención de los resultados esperados. ¿Y qué resultado esperado buscamos? Pues que el adulto mayor tenga una mejor calidad de vida. ¿Ok? Hablemos de los principios.
Los principios de enfermería son los hechos comprobados o teorías aceptadas ampliamente que guían la práctica de la enfermería. Los profesionales de la enfermería son responsables de emplear estos principios como fundamento para la práctica y verificar mediante estudios educativos y administrativos que otros proveedores utilicen un conocimiento adecuado. Bueno, y en principios de enfermería tenemos muchos, ¿no? Y un principio muy utilizado, ¿no? Que nosotros utilizamos, pues es el principio de, en el caso de la asepsia médica, ¿no? Limpio con limpio, sucio con sucio, ¿sí? De lo distal a lo proximal. Entonces, eso son principios, pero aquí los principios van a ser aplicados al área geriátrica. Además de los principios básicos que dirigen la administración de la atención a la población, ciertos principios específicos y únicos guían la atención de individuos de edades específicas con enfermedades determinadas. Y sí, sabemos que hay lo vimos al empezar el diplomado, que el adulto mayor tiene 10 patologías más comunes en el adulto mayor, ¿no? Y pues una de las que le evita, la que le impide la movilidad en el adulto mayor, pues es la osteoartritis, ¿sí? Y bueno, miren, aquí tenemos un caso a considerar de este paciente, ¿sí? Vamos a analizarlo. Dice, la enfermera Haley es recién graduada y labora en la unidad de atención coronaria de un hospital de atención de urgencias. Dentro de su corta estancia en la unidad, ha notado que el personal de enfermería que trabaja ahí desde hace tiempo muestra ciertas tendencias cuando atiende a los pacientes mayores de 65 años de edad. Por ejemplo, dirigen sus comentarios y preguntas hacia los hijos de los pacientes, en lugar de que se les pregunte a los pacientes. Hablan con los pacientes de una forma infantil, no suelen preguntar acerca de su estilo de vida y preferencias, asumen que tienen vidas tranquilas y omiten temas que se comentan con pacientes más jóvenes como sexualidad, ejercicio, actividades laborales y tratamientos alternativos y complementarios. La enfermera Haley percibe que los comportamientos de sus colegas no respetan la individualidad y los derechos de los pacientes mayores y se arriesga a comprometer la calidad de la atención que brinda. ¿Cuáles son las preguntas en este caso? ¿Cuáles son las competencias de enfermería geriátrica y gerontológica que están ausentes en la práctica de enfermería que describe la enfermera Haley? ¿Cuáles serían esas competencias geriátricas que no estarían presentes en cuanto a la atención? Sí, que se está violando el principio de autonomía del paciente, ¿no? Que el paciente tiene, y es muy común que nosotros lo hacemos, ¿no? Y vemos un adulto mayor y todo le vamos a preguntar al hijo, no, no, si el paciente tiene la capacidad auditiva bien, la capacidad visual y él habla bien, pues él nos va a tener que dar la información que necesitamos para la valoración. Entonces aquí el principio de autonomía se está violentando. La siguiente pregunta, ¿cuáles son algunos de los factores que pueden haber contribuido a los comportamientos del personal de enfermería? ¿Qué piensan ustedes, alumnos? ¿Por qué crees que estos compañeros que trabajan en este hospital tratan a los adultos mayores de manera indiferente y toda la información se la piden a los hijos? No les preguntan casi nada. ¿Qué opinas de ello? ¿Por qué crees que esté pasando eso? ¿Te escuchamos? ¿Quién quiere participar? Michelle Mayrani, ¿por qué crees que pasa eso? A ver, coméntame. A ver, ya tenemos un mensaje. La falta de cariño a la geriatría, dice María también. ¿Cierto? Sí, puede ser una opción. Y lo otro, y lo otro es que ellos asumen que el hijo conoce toda la información de su enfermo, de su paciente. Y también lo que quiere el personal de enfermería es ahorrarse tiempo, ¿no? Porque acuérdate que muchos adultos mayores a esta edad ya tienen problemas auditivos, ¿sí? Entonces, y algunos ya tienen ahora sí lo que es deterioro cognitivo. O sea, ¿qué es deterioro cognitivo? Es que ya no comprenden ciertas cosas, ¿sí?
Entonces ahí también, pues ellos quieren evitarse esa pérdida de tiempo y por eso actúan así. El 3, ¿cómo debe abordar la enfermera Haley los problemas que observa para promover la práctica de la enfermería geriátrica y gerontológica de calidad? Y acuérdate que ella apenas terminó la carrera, ¿eh? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en este caso? ¿Cómo harías tú para que tus compañeros cambiaran esa atención hacia el adulto mayor? ¿Qué harías tú, Linet Patiño? Te escuchamos. Quiero preguntar, creo que fue un poco no. Sí, ¿qué harías tú para que tus compañeros ya no traten a los adultos mayores así? Tú llegaste a trabajar apenas en este hospital, apenas terminaste la licenciatura, pero ves que tus compañeros de trabajo tratan así a los pacientes, no les hablan sobre temas de sexualidad, ejercicio. ¿Tú cómo concientizarías a tus compañeros a que cambien esa forma de atención al adulto mayor? mm, Pero un poquito complicado otra vez porque ya están acostumbrados así, pero pues les diría que pues lo vieran como si fuera su familiar, como tratarlos un poquito más amables, hablar con ellos, pues, no, pues hay que tratar a los pacientes como si fueran sus familiares, tenerles paciencia, hablar con ellos. Pues, la verdad es que hay veces hay adultos como si no escuchan bien, como que les tienes que repetir las preguntas 2, 3 veces hasta que entiendan lo que les quieres preguntar. Y entonces, pues a veces es, como que se hace más fácil hablar con el familiar, pero a veces el familiar no, o sea, no conoce bien la patología del paciente, del enfermo. Entonces, sería un poquito complicado concientizar a los compañeros, ¿sabes? Así es. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque tú vienes llegando y van a decir, ¿cómo crees? A ver, apenas llegaste, yo que llevo trabajando 10 años, me vas a venir a decir, ¿cómo trabajar? No, ¿cómo Y, crees? Entonces, esa es la primera traba que va a tener esta enfermera, ¿no? Bueno, dice Alejandra, yo creo que la mejor manera es como el ejemplo, porque muchas veces si se le dice, lo toman a mal, y para no enemistarse con ellos, es mejor demostrarles con el ejemplo que también, como cualquier otro paciente, necesita atención y amor. Muy bien, Alejandra. María del Carmen Ruiz dice, tratar de transmitir conocimientos sobre la situación del deterioro integral del adulto mayor. Así es, muy bien, buenos comentarios. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente. Para continuar, bueno, miren, aquí tenemos el sistema de información de personal de enfermería y geriátrica, o sea, todo lo que tiene que saber la enfermera para atender a un adulto mayor. Mira, todas las áreas que tienes que conocer: salud comunitaria, proceso de atención a enfermería, enfermería integral, tanatología, mira, psiquiatría, legislación, regulaciones, ética, psicología, gerontología y geriatría. Ustedes ya tienen aquí este diplomado, rehabilitación también, tratamientos alternativos, nutrición, sociología, fisiopatología, farmacología sobre todo, ¿eh? Enfermería médico-quirúrgica. Y alguien dirá, ¿por qué voy a tener conocimiento de enfermería médico-quirúrgica para tener un adulto mayor? A ver, ¿por qué crees, Alejandra, que tiene que tener conocimiento de quirúrgica para atender a un adulto mayor? La enfermera. Bueno, creo que Alejandra está ocupada. Se los voy a decir por qué. Porque imagínate que tu adulto mayor le acaban de hacer una cirugía y necesita cuidados de herida quirúrgica. ¿Qué se necesita? Conocimientos de quirúrgica. Así es, dice, necesita cuidados justos. Así es, Alejandro. Yo le quiero preguntar, por ahí, esta pregunta va para Antonia Fuentes. Antonia Fuentes, ¿por qué la enfermera que atiende al adulto mayor debe de saber sobre educación para la salud? ¿Por qué? A ver, ¿lo puede escribir en el chat? También debemos de saber de habilidades y técnicas de enfermería, ¿sí? Y esto de habilidades y técnicas de enfermería es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque aquí engloba todos los procedimientos de enfermería.
Por ejemplo, la aplicación de un suero vitaminado intravenoso para el adulto mayor. Ahora imagínate, mira, toda el conocimiento que debes de tener tú para atender a un adulto mayor. Y no vas a dejar mentir, Betty, que a veces tú la haces de psicóloga con tu paciente, ¿a poco no? ¿Ves que tu paciente que estás cuidando está triste? ¿Qué haces tú, Betty? ¿Qué haces? A ver, escríbelo en el chat, ¿sí? Entonces, es un conocimiento amplio. Para los compañeros estudiantes que van de ese diplomado, que van a estudiar la especialidad, vayan, yo les invito, vayan. Créame que enfermería geriátrica es la especialidad del futuro. Se necesitan enfermeras especialistas para atender a la marea de adultos mayores que se nos vienen, ¿eh? Se nos vienen con todo, ¿eh? Dice María del Carmen, levantarle el ánimo, correcto. Bueno, Antonia Fuentes dice, pues por la edad y también porque ya van perdiendo el conocimiento de cómo realizar las cosas, en sí irlos orientando para estas sus actividades. Así es, eso es muy importante, así es, ¿no? Muy bien, entonces, todo esto es lo que el conocimiento que debemos de tener para atender a un adulto mayor. Principios de la práctica de enfermería geriátrica y gerontológica. El primer principio, el envejecimiento es un proceso natural en común dentro de todos los organismos vivos. O sea, todos vamos a envejecer, todos. Antonia Fuentes dice, y pues ir buscando las maneras correctas para proporcionar la información. Sí, y sobre todo que el adulto mayor comprenda la información, ¿no? El primer principio, todos vamos a envejecer, todos. El segundo principio, diversos factores influyen en el proceso de envejecimiento. Claro que sí, si nosotros, lo comentaba ahorita Mayrani, ¿no? Que la calidad de vida de los adultos mayores en Juchitán es mala por la alimentación. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso de envejecimiento? Con muchas enfermedades crónico-degenerativas. Y lo podemos ver ahorita desde los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes hoy en día consumen muchos carbohidratos, lípidos. ¿Cómo va a ser su envejecimiento a futuro? Pues malo, malo. Dice Betty, mi paciente se pone muy triste porque sus hijas no le hablan y yo trato de llevarla al parque o realizamos juegos de mesa y ver películas, jeje. Trato de que se le olvide un poco esa situación. Muy bien, pues ahí está actuando conocimiento de psicología, ¿eh? Y no estudió psicología, pero tiene ese conocimiento de psicología, muy bien. Principio número 3. Se emplean datos y conocimientos únicos en la implementación del proceso de enfermería en la atención del adulto mayor. Así es, conocimientos tienes que tener. 4. Los adultos mayores tienen necesidades de autocuidado y humanistas, necesidades de autocuidado y humanas similares a las de los demás individuos. Claro que sí, y me atrevo a decir que el adulto mayor tiene aún más cuidados específicos que un adulto joven. El siguiente, la enfermería geriátrica y gerontológica busca ayudar a los adultos mayores a alcanzar la plenitud mediante un estado óptimo de salud física, psicológica, social y espiritual. Pues sí, ese es el principio de la enfermería geriátrica, ¿no? Por eso, si tú deseas estudiar esta especialidad, te tiene que gustar, tienes que tener amor por la enfermería geriátrica, tienes que tener amor por nuestros ancianos, por nuestros adultos mayores, tienes que tener esa pasión. Porque si lo vas a hacer por dinero, vas a tener ese vacío en ti. Acuérdate que el dinero es una remuneración a tu trabajo. Eso viene, va a llegar. Pero si tú te gusta tu trabajo, haces bien tu trabajo, vas a ser feliz y vas a tener satisfacción profesional. Y tu pago, por lógica, viene aunado a esa atención que tú das a los pacientes. Envejecimiento, un proceso natural. Cada organismo comienza a envejecer desde el momento de la fecundación. Imagínate, desde la fecundación. El proceso de maduración o envejecimiento ayuda al individuo a alcanzar el grado de función celular, orgánico y sistémico necesario para cumplir las tareas vitales. ¿Sí? Y por ejemplo acá, de esta manera continúa y constante cada célula de todo ser vivo envejece. A pesar de la normalidad y naturalidad de este proceso, numerosas personas perciben el envejecimiento como una enfermedad. Y es cierto, fíjate, ¿eh? Cuando una persona ya tiene alguna discapacidad física, ¿qué dicen? Ya este cuerpo viejo, ya no me sirve esta mano, este pie, ya, me cansé, ¿sí?
¿Por qué? Porque dice ya estoy viejo. O sea, ellos lo perciben como una enfermedad a la vejez y no tiene que ser así. Por ejemplo, algunos comentarios asociados con el envejecimiento son: tener un aspecto gris y arrugado significa envejecimiento. Pérdida de la función intelectual, envejecimiento. Pero esta pérdida de la función intelectual va relacionado por las enfermedades neurodegenerativas y ya sabemos que la primerita es Alzheimer. Por eso el adulto mayor pierde este estado cognitivo. Nos comenta María del Carmen, sí, como una enfermedad que se puede curar. Así es. Ser débil y frágil, envejecimiento. Obtener poca satisfacción de la vida, ya envejecí. Retroceder a comportamientos infantiles, ya envejecí. ¿Sí? Por ejemplo, a comportamientos infantiles se refiere a que, por ejemplo, pero esto viene asociado a una enfermedad neurodegenerativa, que es la enfermedad de Parkinson. En su momento veremos estas patologías, ¿eh? Por ejemplo, están en la mesa comiendo, ¿no? La familia, el adulto mayor. Y como ya tiene principios de Parkinson, pues el adulto mayor se le cae la comida y mancha la camisa. ¿Y qué le dice la hija? Pareces niño, te voy a poner babero. Pues a eso se refiere, comportamientos infantiles. Pero lo que no sabe la hija, que es un proceso de envejecimiento. Y otro término de envejecimiento, ser inútil. Y muchos adultos mayores se catalogan así, ¿eh? Ya no puedo hacer nada, ya no puedo salir a la tienda, soy un inútil. Así se catalogan. Entonces, hay que quitar estos estigmas en nuestros adultos mayores. Factores que influyen en el proceso de envejecimiento. Primerito, la herencia. Si eres de una familia longeva, que vivió muchos años, prepárate porque vas a vivir muchos años. Y la pregunta es, ¿te gustaría ser longevo? De aquí, de los alumnos, ¿quiénes tienen familias longevas? A ver, ¿quién? ¿Qué alce la manito? ¿Quién dice yo? A ver, aquí ya nos contestaron. María del Carmen, imagínate. ¿Y está preparada para ser longeva usted, María del Carmen? ¿Se ha preparado para eso? ¿Quién más? ¿Nadie más? Porque fíjate que sería contraproducente, ¿eh? Vamos a ver qué dice. Pues parece que sí, dice. Alejandra, dice Alejandra, ok, Alejandra, prepárate para vivir 100 años, Alejandra. 100 años, prepárate. Y la pregunta es, ¿cómo vas a llegar a esos 100 años? ¿A poco la verdad? ¿A ustedes les gustaría vivir 100 años? Así sinceramente. A Mayrani Cabrera, ¿te gustaría vivir 100 años? Así sinceramente. Mm, pues yo creo que sí, pero obviamente también me daría pues miedo que esté sola, ¿no? Pero, por ejemplo, mi bisabuelo murió a los 98 años, su esposa, bisabuela, murió a los 90, pero sí me gustaría vivir, pero no, no sé cómo, la verdad no sé cómo sería mi condición, o sea, de vida a esa edad, ¿cómo estaría? Si sola con mis hijas, ahí sí me daría mieditos y preferiría no, no llegar a esa edad, ¿no? Así es. Michela Mayrani, ¿quieres vivir 100 años, Michela Mayrani? Pues sí, profe, la verdad sí me gustaría, pero pues ahorita con esta actualidad que llevamos y luego sobre todo, bueno, yo con el deporte que he tenido muchas lesiones, pues quién sabe si voy a yo a llegar a esa edad. Ok, Lisbeth Patiño, ¿te gustaría vivir 100 años? Pues sí, sí sería bueno, pero pues depende igual de cómo estés. Si vemos que soy autosuficiente, independiente, o sea, puedo hacer todas las cosas, estoy bien, sana, pues sí, pero si ya estoy muy enferma, pues como que no, ¿no? O si no tengo, si estoy sola, pues como que también no, no sé, sería ver cómo se siente. Así es. Yo, la verdad, no. Yo no. Yo, si Dios me da vida, máximo 70, más ya no. ¿Por qué? Porque vamos a llegar con muchas complicaciones de salud. ¿Por qué?
El siguiente factor, grupo, ¿quién de aquí tiene una nutrición de excelencia? A ver. Bueno, de las personas que conozco, yo siento que Alejandra sí tiene una alimentación de excelencia. Yo conozco a Alejandra, Alejandra es deportista, se cuida demasiado, entonces... Pero de los demás alumnos, ¿quién tiene una nutrición saludable? ¿Quién? A ver. Me pueden escribir en el chat, ¿eh? Y eso va a aportar muchísimo, muchísimo este aspecto para el envejecimiento. Nos comenta María del Carmen, no, de excelencia no. Ok, muy bien. El estado de salud. ¿Quién de aquí ya tiene enfermedades así, la verdad? Crónicas. ¿Quién tiene alguna enfermedad crónica? ¿O está en un prediabetes, prehipertensión? Dice Lisbeth Patiño, no de excelencia, no. María del Carmen y yo, dice hipertensión. Mira, tiene hipertensión. Ok. Y pues yo creo que de la mayoría de los demás alumnos, yo creo que no tienen ninguna patología, ¿no? Yo creo que nadie, ¿no? Pero si ya tienes una patología en tu estado de salud, una diabetes, una hipertensión, una artritis reumatoide, pues se va a complicar, ¿no? Dice Mayrani Cabrera Casillas, no, Dios me libre. Muy bien. Y la segunda, el siguiente punto, experiencias de vida. ¿Sí? O sea, las experiencias de vida. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que si tú tuviste una vida profesional satisfactoria, donde tú ahorraste, donde creaste tu patrimonio, que al inicio del diplomado yo lo llamé imperio, que ya tienes un imperio formado, pues obvio que vas a tener un envejecimiento saludable y de excelencia, porque vas a tener dinero. Hoy en día la canasta básica está elevadísimo el costo, ¿sí? Entonces, si tú tienes unas experiencias de vida excelentes, pues ¿qué va a pasar? Vas a tener un envejecimiento saludable. El entorno. Pero imagínate que tus hijos te abandonaron, vives solo en tu casa y no tienes dinero. ¿Cómo va a ser el envejecimiento de ese adulto mayor? Actividad. La actividad se refiere a la actividad física. ¿Quién de aquí realiza ejercicio físico, alumnos? Que todas las mañanas o 2, 3 veces a la semana salga menos a caminar ahí en la cancha o que practiquen algún deporte. Dice María Alcamelú, no, abandonada no podría vivir. No, pues claro que no. Necesitamos el apoyo de los hijos. Me da gusto que tenga el apoyo de sus hijos, María del Carmen, eso es muy bueno. Eso quiere decir que usted fue una buena mamá, porque acuérdate que los hijos son el reflejo de los padres, y son el ejemplo de uno mismo, ¿no? El estrés. ¿Ustedes creen que el adulto mayor sufre de estrés o no? ¿O creen que el adulto mayor se la lleva bien Dalai? ¿Habrá estrés en el adulto mayor? ¿Lisbeth Patiño? ¿Conoces algún adulto mayor que se estrese, Lisbeth Patiño? Sí, tal vez estresan, porque tal vez piensan de más en qué van a comer, o están preocupados por los hijos. Es lo que a veces más los estresa. Y que estar haciendo un hijo, o ver así como, no sé, preocupado por el trabajo, sí se tienden a... Sí, así es. Y fíjate que el amor de un padre, una madre, no tiene límites, ¿no? Si por ejemplo ve que un hijo no tiene dinero, una padre y una madre, un padre una padre y una madre es capaz de quitarse el bocado de la boca y dárselo a sus hijos, aunque ellos no ingieran alimentos. Hasta eso el gran amor de la familia, ¿no? De los padres hacia los hijos. Nos comenta María del Carmen, sobre todo cuando aún trabajamos. Así es, ¿ok? Bueno, y todo esto va a tener un efecto único en todo individuo. Dentro de los factores reconocidos o considerados que afectan el patrón habitual de envejecimiento, los hereditarios son los que algunos científicos proponen como determinantes de su velocidad, ¿no? Ya lo dijimos, si eres familia longeva, llegarás a ser longevo. La desnutrición puede acelerar los efectos nocivos del proceso de envejecimiento, así como la exposición a toxinas ambientales, enfermedades y estrés. En contraste, las actividades mental, física y social pueden reducir la velocidad y el gran deterioro de la función con la edad. Pero bueno, ¿creen que nuestros adultos mayores de hoy en México sufren desnutrición?
¿Sí o no? ¿Qué piensan de ello? ¿Habrá desnutrición en ellos? Sí hay, claro que sí hay. Sí hay. Y lo podemos ver, ¿no? Y sobre todo, fíjate dónde se engloba mucho esto. No sé si a alguien le ha tocado tener la oportunidad de ir a la sierra. Aquí en el estado de Oaxaca, a la Sierra Juárez, a la Sierra Mije. Los adultos mayores de ahí, ¿cuál es su alimento del diario? Maíz, frijol, todos los días. Maíz, frijol, todos los días. ¿Qué nutrición va a tener eso en el adulto mayor? Ninguna. Entonces nuestros adultos mayores sí tienen desnutrición. Sí hay. ¿Ok? Y aquí miren, esta pareja, ¿cómo los ven? Ellos tienen un envejecimiento saludable, se ven preocupados, creen que estén en abandono, ¿cómo los ven? A ver, los escucho. Dice María del Carmen Ruiz, sí se ve cuando llegan a la consulta, vemos sus características faciales y sus manos, así es. ¿Cómo ves a esta pareja, Michela Mayrani? ¿Crees que estén en abandono? ¿Crees que no tengan dinero? ¿Cómo se ven? Que tienen dinero. Se ven un poco, bueno, se ven que están juntos, pero se ven así como un poco entre preocupados y tranquilos a la vez. Así se ve que disfrutan como pareja, que están disfrutando las cosas. ¿Tú crees que ellos sean pensionados? ¿Tengan alguna pensión? Sí. Sí, al parecer. al parecer, exactamente, al parecer se ve que sí tengan alguna pensión o algún apoyo. Ok. ¿Ustedes creen que ellos hicieron ejercicio en su juventud? ¿Cuidaron su alimentación? Sí. Sí, Tal ¿verdad? vez sí, porque parece que están caminando a un parque. Entonces, se ven económicamente estables. Así es. A Mayrani Cabrera, muy bien. Pero esos adultos mayores no son de aquí, de la región de Oaxaca, son del estado del norte. Y se ve que tienen buena. Mira, puedes observarlo, el calzado que tiene el paciente lo puedes observar. Por este calzado que lleva el paciente, te puedes dar cuenta que probablemente él tenga una enfermedad de diabetes. Por esto, con la esposa. Entonces, aunque ellos tengan este, una buena calidad de vida, al final alguna enfermedad crónica les va a llegar. ¿Sí? Entonces, así es como funciona. Bueno, vamos a continuar. Por ahí este micrófono, Blanca, por favor. Cada una de las personas envejecen de manera única a pesar de que ciertas características generales son evidentes en la mayoría de los individuos de determinada edad. Dice María del Carmen Ruiz Solís, es feliz, tienen para comer y fueron profesionistas, tal vez sí. Ok, muy bien. De igual manera que uno no asumiría que todos los individuos de 30 años de edad son idénticos y se evaluarían, comunicarían y abordarían a las personas de manera individualizada. El personal de enfermería debe de reconocer que ninguna persona de 60, 70, 80 años es idéntica. Y es lo que hemos estado mencionando, ¿no? Ellos no se pueden comparar con unos adultos mayores de Juchitán, ¿sí? Realmente, fíjate que nuestros adultos mayores de hoy en día, estos adultos mayores, de hoy en día, que estamos viendo acá, están llegando a un envejecimiento, pues digamos, no tan de mala calidad, no tan de mala calidad, pero yo lo que me preocupa es nosotros, los que estamos acá. Yo siento, la verdad, por el ritmo de vida que llevamos, por la alimentación, y me englobo yo también, vamos a llegar a un envejecimiento, pero no tan saludable, de verdad, sinceramente. Pero nuestros adultos mayores de hoy en día sí están llegando al menos así. Esperemos que Dios nos preste vida y lleguemos allá. Y pues bueno, hasta aquí con el tema de necesidades básicas. Vamos a dejar la sesión de esta noche. Son las 9 de la noche con 4 minutos. Y vamos a dejarlo hasta acá.
Nos vemos. Bueno, el cambio de la clase yo les mencioné en un video por ahí. Van a ser los miércoles y el horario va a ser a las 7 de la noche, por favor. Sale los miércoles para ya no estar cambiando la parte de los horarios, ¿sale? Entonces sería los miércoles, espero su apoyo en comprensión. Y la petición para esta semana, si tú tienes la posibilidad de ayudar a un adulto mayor, ¿sí? Con alguna despensa, hago la invitación a que lo hagan, alumnos. Una despensa. Hay muchos adultos mayores ahorita, sinceramente, que no tienen ni qué comer, de verdad. Yo sé que en tu colonia o fraccionamiento donde vives hay adultos mayores con muchas necesidades. Hay que hacer esa labor altruista, ¿sí? Hay que ayudar al prójimo. Estamos en tiempos difíciles. Estamos viviendo una transición complicada a nivel nacional, pero específicamente en el estado de Oaxaca, tenemos un problema de salud pública fuerte ahorita. Tenemos casos de dengue, muchos casos de dengue. Si tienes la posibilidad, apoya a un adulto mayor. Si puedes, regálale un repelente para mosquitos a ese adulto mayor. Porque déjame decirte que ese adulto mayor, si no tiene para tener una buena alimentación, ¿tú crees que tenga para comprar un repelente para moscos? No lo va a tener. Y están tus posibilidades económicas si lo puedes hacer. Dios te va a bendecir mucho, pero hay que ayudar. Hoy por ellos, mañana seremos nosotros. Pues me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final. Dice María del Carmen, sí, yo ya tengo 75, estoy muy feliz. Wow, órale. Excelente. Lo hago a veces y no solo con adultos mayores. Muy bien, excelente, María del Carmen. ¿Dudas, preguntas, comentarios finales, alumnos? ¿Ok? ¿Todo bien? Excelente, muy bien. Dice Amairani Cabrera Castillo, ninguno maestro, yo lo hago lo que puedo con mi vecino. Muy bien. Alejandra, no maestro, ninguna, muchas gracias por explicarnos y ok, perfecto. Pues bueno, nos vemos el próximo miércoles, cuídense mucho y no olviden ayudar a nuestros adultos mayores. Que Dios los bendiga, buenas noches.